Bienvenidos, en este video estaremos estudiando las propiedades de las funciones polinomiales lineales, es decir, de primer grado. Las funciones lineales pueden expresarse de tres maneras diferentes. Yo estaré utilizando la forma pendiente ordenada al origen. ¿Qué me indica? Que una función se puede escribir a manera de fórmula matemática, indicando que f de x es igual a mx más b. F de x es igual que la letra y. En otras palabras, estamos trabajando una fórmula matemática donde tenemos dos datos desconocidos, x y y. Ahora bien, ustedes deberían prestarle atención al lado derecho, donde tenemos la letra m, que significa pendiente, y la letra b, que significa intercepto. A continuación vamos a observar un video donde a mi función lineal f de x es igual a x menos 3, le estaré incrementando el valor a b, para que ustedes observen el impacto que esto tiene en nuestro gráfico. Mientras más alto es mi valor del intercepto, más alta está mi gráfica en relación al origen. Y esto también funciona a la inversa. Mientras más pequeño sea mi valor de intercepto, mi gráfica estará más abajo en relación al origen. Si analizamos la información de la pendiente, que no es más que el grado de inclinación que tiene nuestro gráfico, en el video que les mostraré, pondré valores cada vez más positivos. Cada vez el gráfico es más inclinado y se va pegando al eje Y. Cada vez es más vertical. Cuando tenemos una función lineal de pendiente positiva, solemos decir que es un gráfico creciente. Ahora analizaremos el caso contrario. Observaremos el efecto de una pendiente cada vez más pequeña. Más inclinada y también más pegada al eje Y. Sin embargo, su inclinación es distinta y diremos, cada vez que veamos una función lineal de pendiente negativa, que es decreciente. Con esto en mente, vamos a resolver un ejercicio desde cero sobre funciones lineales. Tenemos un bebé que pesa 3.5 kilogramos al nacer y 3 años después alcanza 10.5 kilogramos. Nótese que estamos relacionando dos variables. Por un lado, el peso, que se expresa en kilogramos, y por otra parte, el tiempo, que se expresa en años. El enunciado dice: supongamos que el peso, que se está representando por la letra P mayúscula, en kilogramos,
en la infancia está relacionado linealmente con la edad t. En este caso es tiempo expresado en años. En otras palabras, nos están indicando cuál de esas variables es x y cuál es y en un plano cartesiano. Esto no es una información trivial, porque recuerden que el valor que va en x es el término independiente y de él depende el valor que adopta y, que es nuestro término dependiente, es decir, que depende de x. Acá estoy escribiendo que x es tiempo y que y tiene que ser peso. En otras palabras, conforme transcurra el tiempo, el bebé en condiciones normales debe ir ganando más peso. Esto lo hace una función, una relación especial. No ocurre lo contrario si intercambiáramos de posición las variables, porque no tendría sentido que quisiéramos afirmar que mientras más peso tenga un bebé, mayor es su cantidad de años, o lo contrario, porque podríamos estar enfrentando un caso de una desnutrición o de un sobrepeso. Así que estas dos variables solo tienen sentido cuando el peso depende del tiempo. Repito, en condiciones normales. El inciso A nos pide expresa P en términos de t, es decir, escribir en forma matemática nuestra función. Para ello necesitamos obtener la información de dos puntos. Volvamos a leer el enunciado. Un bebé pesa 3.5 kilogramos al nacer. Es decir, en el tiempo cero, este bebé pesaba 3.5 kilogramos. Uniendo esas dos informaciones obtenemos nuestro punto justo acá, en la coordenada 0,3.5. Recuérdense que primero va el valor de x y luego el de y. Nuestro siguiente punto proviene de cuando nos hablan de que a los 3 años este bebé pesa 10.5 kilogramos. Uniendo esos dos datos, obtenemos nuestro segundo punto, en las coordenadas 3,10.5. Nuestra fórmula dependiente, que es el dato que obtendremos a continuación, la encontramos en el extremo inferior derecho. Porque recuerden que para poder escribir una función matemática, nos guiaremos en la fórmula f de x es igual a mx más b. Para hallar entonces nuestro valor de m, debemos asignar quién es el primer punto y quién es el segundo. No importa a quién se lo asignemos, siempre nos tiene que dar el mismo resultado. Yo diré que el primer punto es este. Por lo tanto, ahí están los valores de x1 y x1. Mientras que a los 3 años estarán los valores del punto 2, es decir, x2 y y2. Haciendo una sustitución obtengo lo siguiente: y2 menos y1. Nótese que acá estoy restando cantidades referentes al peso y lo estoy dividiendo dentro de cantidades referentes al tiempo. Si lo queremos hacer de un solo, no olviden que debemos colocar paréntesis. Primero debemos efectuar las restas y de último la división.
El resultado es, con todos sus decimales, 7 tercios. Que quizás para efectos de interpretación nos resulta más intuitivo escribirlo en su formato decimal, 2.3333 hasta el infinito. Y recuerden que está expresado en kilogramos y no significa más que por cada año que transcurra, este bebé debería estar aumentando 2.33 kilogramos. Ahora necesitamos encontrar el valor de b. Y sin proponérnoslos, ya tenemos ese valor, porque el intercepto representa el punto exacto sobre el eje Y donde pasa nuestro gráfico. Recuerden que habíamos realizado dos puntos y que si los unimos podemos ver que efectivamente este gráfico pasa sobre el eje Y cuando este tiene un valor de 3.5 kilogramos. Este es B. Así que, para terminar este inciso, recuerden que debo escribir la función matemática, no voy a utilizar la simbología f de x, sino debo utilizar las letras que me indica el enunciado. Voy a hablar de p de t, que simplemente es indicar que el peso depende del tiempo. El valor de m es 7 tercios. En vez de x, recuerden que estoy diciendo que debo emplear t. Y el valor de b es 3.5. Ahora que ya tengo mi fórmula matemática, resolveré el inciso b, que me pregunta cuánto pesará el niño cuando cumpla 9 años. Cuando tenga 9 años, es decir, t igual a 9, si mi fórmula es correcta, simplemente debo hacer una sustitución. Escribiré que p de t es igual a 7 tercios por t, que en este caso adopta un valor de 9, más 3.5. Realizando la multiplicación de 7 tercios por 9, obtengo 21. Así que el resultado final es 21 más 3.5, es decir, 24.5 kilogramos. Si todo es correcto, cuando el niño cumpla 9 años, su peso será de 24.5 kilogramos. Finalmente, el inciso C nos pregunta, ¿a qué edad pesará 28 kilogramos? El valor ahora que conocemos es el de P, que debe ser de 28. Así que en vez de escribir P de T, escribiré 28 es igual a 7 tercios T más 3.5. Y debo despejar el valor de T. El 3.5 está sumando, pasará al otro lado restando. 28 menos 3.5 es igual
a 24.5. Y ahora puedo apreciar que el 7 tercios está multiplicando a t y debe pasar al otro lado dividiendo. Así que el valor de t es igual a 24.5 dividido 7 tercios. Es decir, 10.5 años. Que no solemos hablar con decimales al referirnos a la edad. Entonces lo más correcto sería decir que este niño tendrá un peso de 28 kilogramos cuando tenga 10 años, 6 meses. Esta información que trabajamos de manera algebraica se puede representar perfectamente por medio de un gráfico. Solo deberíamos trabajar en determinar cuál es la escala más conveniente. Recuerden que los valores de los ejes nosotros los podemos colocar a discreción. Nuestros valores de x, vean que en este caso los dejé que crezcan de 1 en 1, por ser lo más natural de pensar cuál es el peso de este bebé que luego se vuelve un niño año con año. Mientras que en el caso de el eje Y, que es el peso, lo pude haber realizado de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Vean que en este caso lo estoy realizando de 4 en 4. No afecta en nada la escala que yo utilice en el caso de las funciones lineales. Básicamente se interpretan de la misma manera. Incluso con el mismo gráfico podemos resolver los incisos anteriores. Por ejemplo, cuando nos preguntaban qué pasaba a la edad de 9 años en cuanto a su peso, si tenemos el gráfico bien medido, hecho a escala, pues diremos a los 9 años este niño tendrá un peso de 24.5 kilogramos. Y para el inciso C podríamos afirmar, sin más cálculos, que cuando el niño tiene un peso de 28 kilogramos es porque éste tiene una edad de 10.5 años. Por supuesto que con los gráficos realizados en computadora no tenemos posibilidad de mucho error, mientras que si lo estamos haciendo a mano, la forma más exacta es trabajar de la forma algebraica. A continuación les muestro cómo podríamos obtener nuestra tabla de valores para trazar nuestra función lineal. La mayoría de calculadoras a la hora de presionar el menú una o varias veces podemos hallar la opción tabla. En este caso deberíamos estar eligiendo el 9 como paso número 1. Al ingresar a esta opción nos aparece f de x es igual.
Este es nuestro paso 2 y lo que debemos realizar es ingresar el lado derecho de nuestra función lineal. En este caso, 7 tercios x más 3.5. Luego, esta calculadora está provista incluso para trabajar dos funciones lineales al mismo tiempo. Nos presenta g de x. En este caso, simplemente le daré igual para dejarlo en blanco. Luego, en el paso 3, debemos configurar las dimensiones de nuestra tabla. Vean que he colocado en inicio el valor de 0, que representa el momento en el que nace el bebé. Le he puesto un valor de finalización, por ejemplo, 12 años. Un valor suficientemente grande como para poder responder los incisos B y C. Y la tercera opción es paso. Es indicarle a la calculadora cuál es el crecimiento que debe emplear. En este caso yo le puse 1 para que me enumere de 1 en 1 los valores que van de 0 a 12. Realizando eso, obtenemos nuestros resultados, que nosotros le damos el nombre de tabla de valores. Lo más importante que ustedes deben apreciar en estos resultados es que efectivamente son valores X y Y. Son puntos en un plano cartesiano que pudiéramos nosotros colocar para representar nuestra función de manera exacta. Esto es especialmente útil si lo estamos haciendo a mano. Sin embargo, vean que no tiene toda la información que estábamos buscando. Así que debemos aprender a jugar un poquito con nuestras configuraciones según lo que nosotros querramos hallar. Si nos presenta que al nacer este bebé tenía un peso de 3.5 kilogramos, que luego pasados 3 años tenía un peso de 10.5, pero si revisamos la información de los otros incisos, en el caso de los 9 años, pues sí identificamos que el peso era de 24.5, pero en C no encontramos el dato exacto, solo sabemos que entre los 10 y los 11 años se encuentra un peso de 28 kilogramos. Por eso tendríamos que modificar la configuración. Imagínense que el crecimiento, en vez de ir de 1 en 1, podríamos intentar de 0.5 en 0.5, y en este caso nuestra tabla iría en valores de 10, de 10.5, de 11, y ahí es donde encontraríamos de manera exacta el resultado de nuestro inciso C. Que cuando este niño tiene 10.5 años, su peso es de 28 kilogramos. Hasta acá la utilización de la calculadora, que puede ser una buena herramienta de apoyo para verificar nuestros resultados y también ayudarnos a construir una función lineal. Muchas gracias por su atención.